Oscar, y así en como es costumbre, la acogida, el apoyo, la humanidad, el compromiso, aquí con las conferencias, las charlas que damos pues con la comunidad. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Cristian Dueñas, soy psicólogo de profesión, tengo una especialización en desarrollo humano y una maestría en gestión social empresarial, más de 10 años de experiencia trabajando en gestión humana. Actualmente también trabajo como docente universitario en una prestigiosa universidad y trabajamos en alternancia a través de pues, nuestra empresa llamada Lucid Consultoría en todo lo relacionado a placement para personas, orientación psicológica y vocacional y también para empresas, todos los programas de gestión humana. En esta oportunidad, pues venimos hablando de un tema que realmente es muy bonito, muy importante, que se puede aplicar a diferentes ámbitos de nuestra vida personal y también en el ámbito profesional. Que precisamente parto de este contexto, de este ámbito, ¿no? Y es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fue el 2020 para nosotros? ¿Cierto? Si alguien puede pronto compartirnos, darnos aquí un mensajito por el chat de la aplicación, bienvenido. Y es como recordar, ¿no? O sea, poner palabras claves, bueno, ¿cómo fue el 2020? Y pues se ha tenido una expectativa frente al 2021, frente a toda esta gestión que estamos teniendo en la actualidad con la pandemia, con la crisis social, económica, política, que no solamente se vive aquí en nuestro país, ¿no? Sino es a nivel global. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar el año que viene? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué estará sucediendo? Es una pregunta que puede ir dirigida, por supuesto, a todos y es a nivel de pensamientos, sentimientos, ¿cómo lo asociamos? ¿Será que son sentimientos positivos o serán sentimientos negativos? ¿Será que tenemos esperanza o tenemos miedo? Pero bueno, finalmente aquí estamos. De hecho, pues si ustedes están aquí conectados, presentes en este espacio, es porque quieren conocer, quieren, por supuesto, socializar, compartir su experiencia frente a lo que es el manejo de tales incertidumbres. Entonces, pues para muchos seguramente el 2020 fue un año, pues como yo lo coloco aquí en esta imagen, para pasar al olvido tal vez, pero también hay personas donde es un año de ver oportunidades diferentes. Yo aquí les hablaré un poquito de mí, de lo que ha sido pues esa historia rápida de mi vida y ya vamos a ver por qué hablo eso, no es del ego, ni el egocentrismo, ni más faltaba, sino es a fin de conectar con ustedes. Y como una herramienta como el Ikigai puede ayudar precisamente a dar una orientación, dar una causa a nuestras actividades personales y profesionales. Entonces, hace ya pues un buen par de añitos, mi propósito, es decir, saliendo del colegio, era estudiar sistemas, ganar mucho dinero, trabajar en una gran empresa, era juicioso, era muy aplicado en el colegio, pero bueno, de pronto ya hacia 11 como que no era igual de aplicado, sobre todo pues con el tema de las matemáticas, ya como que empecé como a cogerles un poquito de aversión, no se me dificultaban, pero perdí el gusto definitivamente y empezar a conocer, pues, digamos que lo que era la carrera, pues, me di cuenta que era mucho más que estar, pues, en un computador, digamos que esa era la imagen que en ese momento tenía representativa frente a un ingeniero de sistemas. Si aquí hay un ingeniero de sistemas conectado, pues, por supuesto, aquí nos puede ampliar mucha más información. En definitiva, es mucho más que estar en un computador y utilizando una máquina, ¿no? Para generar valor. Y bueno, al momento de realizar esa introspección, de un salto obviamente es un extremo totalmente opuesto, o bueno, opuesto no, es muy distinto el campo, y decidí pues estudiar psicología. Lo que me llevó a estudiar la carrera en su principio es esa idea, ¿no? De ayudar a los demás. Pero no solamente en la carrera de psicología, ¿no? Todas las carreras, todas las profesiones, todos los núcleos de conocimiento, pues tienen ese propósito. Pero en particular en ese entonces tenía esa idea. Esa idea centrada en ayudar a los demás y por ser una persona más de escuchar que de hablar, tímido, ¿por qué no también hablar de algo tal vez más agresivo al momento de relacionarme o interactuar con personas o ciertos contextos, marcado también por la timidez? Entonces,
En algún momento también pensé en abandonar la carrera, pero bueno, tuve una experiencia muy bonita pues con una prima que quiero muchísimo, aprecio bastante y me ayudó a encauzar precisamente, entender que sí, definitivamente la carrera, la psicología tiene mucho propósito en mi vida y que a través de la carrera puedo ayudar a transformar precisamente ese pensamiento, ese sentimiento de las personas de mi alrededor. Pero bueno, también hubo otro momento de mi vida, de los 25, 28 años, que como ven esa imagen, es como una montaña rusa, ¿no? Por un lado, emociones muy bonitas, muy positivas de poder ejercer la carrera. Efectivamente me encaminé por el camino organizacional, empezar a tener pues dentro de la empresa un reconocimiento, ¿por qué no? Lo veía como un estatus, explorar y conocer personas, afianzar esa identidad, pero muy desde el ego, ¿sí? Muy desde el ego se daba esa afinidad y ese gusto. Pero por otra parte, habían aspectos negativos, ¿sí? Cosas que de pronto no aportaban mucho a mi vida o no generaba como esa satisfacción. Entonces, dentro de lo que hacía, pues realmente era muy operativo, no había muchas opciones de crecimiento, eso es lo que pensaba en ese entonces. Hoy en día veo que tal vez era cuestión de perspectiva y verme o venderme de una manera diferente. También en vivir la caja, ya más adelante les comentaré qué es eso de vivir en la caja, lo que sentía en ese entonces. Y la calidad de las relaciones, es decir, relaciones tal vez pasajeras, muy puntuales, pero no de calidad, no de profundidad. Me refiero a relaciones en general, ¿no? Personales, laborales, sentimentales. Y no, en definitiva, no había una conformidad con ese valor agregado, donde preguntaba, bueno, ¿realmente escogí la carrera adecuada en mi vida? Si es lo que realmente estoy haciendo, que le puede aportar al entorno, sentirme orgulloso de mi familia, de las personas de mi alrededor. Y pues me empecé a cuestionar, ¿no? En esa coherencia, en esa, precisamente ser consecuente entre el pensar, el sentir y el actuar. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué pues hablamos o por qué hablo un poco de mi vida? Porque seguramente lo que me atrevo, porque seguramente no es fácil, no es fácil abrir un espacio al público y comentar algo de nuestras vidas abiertamente. Seguramente algunos de ustedes también han pasado por situaciones similares. Por supuesto, cada camino, cada mundo es diferente. Pero hemos pasado por momentos donde nos cuestionamos y no nos sentimos satisfechos con muchos elementos o situaciones que suceden en nuestra vida o alrededor de ella. Y bueno, empezando a trabajar en esos cuestionamientos, ya vamos a ver precisamente esa herramienta, cómo empieza a transformar precisamente mi vida. En ese entonces, pues tomé la decisión de estudiar los posgrados, empezar a tomar una decisión muy bonita, que ya les profundizo un poquito más de eso, de cómo pues nació la empresa, que hoy en día pues han nacido pues negocios o digamos la empresa ha podido desarrollar otras líneas, tener precisamente pues una familia, que también es un rol importante, gran responsabilidad, tiempo completo, y en la cual pues no solamente piensa en uno, ¿no? Sino ya en esas personas las que uno quiere proteger y quiere pues servir, ¿no? Darles un mejor futuro y bienestar de lo que uno pueda tener. ¿Sí? Entonces, seguramente aquí estarán conectados personas que no tienen hijos, pero también personas que tienen hijos. Cada persona, vuelvo, insisto, son muchos diferentes. Y lo que yo quiero compartirles en este espacio es precisamente ese proceso, ¿no? De ese método que empezamos a trabajar en lo personal. Me ha resultado muy beneficioso y también me he aventurado, he trabajado con otras personas que se apalanquen en nuestro servicio, en lo que nosotros hacemos de acompañarlos en el cumplimiento de sus objetivos personales y profesionales. Y hemos obtenido resultados muy interesantes, muy bonitos y que por supuesto aquí se los comparto. Esta imagen es muy representativa, muy significativa para mí. De pronto las personas que de pronto les gusta un poquito el tema de las historias, los videojuegos, vamos que hace referencia a una historia, a un videojuego llamado Assassin's Creed, donde el protagonista, digamos, al momento de iniciar a ser parte de una comunidad, de una orden, realmente se llama así, la orden de los asesinos, la persona tiene que tomar y dar un salto de fe.
Por supuesto, al final pues puede caer en un montón de pasto, de paja, y vamos que no va a morir, pero dar el salto de fe que significó para mí en ese momento de mi vida donde decidí renunciar a una gran empresa maravillosa, multinacional, de gran reconocimiento y apostar y trabajar precisamente en esa pasión, ¿no? En ese propósito que me está encauzando en la actualidad y veo también que es dinámico. Entonces, por supuesto, es enfrentarse a los miedos, enfrentarse a preguntas donde, bueno, en esto estoy solo, estoy acompañado, con quienes cuento realmente, qué puedo conocer del camino. Bueno, soy psicólogo, pero pues, es decir, para montar pronto una empresa o tener un negocio se requieren otras habilidades, pero no las tengo. ¿Qué hago? ¿Cómo construyo ese camino? Pero veo que otras empresas o personas ya lo están haciendo, llevan años, entonces, pues, ¿por qué yo voy a hacer esto? Entonces, vimos realmente, es decir, yo en lo personal vi la importancia, ¿no? De destinar un tiempo y los recursos para poder descubrir más de mí, conocerme mejor. Entonces, ahí es donde va esa primera pregunta para ustedes, ¿no? ¿Por qué creen que es importante destinar tiempo y recursos, no solamente económicos, ¿cierto? Es mirar el entorno y las personas que nos acompañan en el camino de la vida, conocernos un poco mejor. O sea, ¿por qué es importante podernos conocer constantemente? Que hemos podido conocer en el camino. La gran mayoría de las personas no tienen claro su propósito de vida. Muchas veces cuando pregunto quién eres, preséntate, muy típico de entrevista de trabajo, no, pues soy psicólogo, tengo tal profesión, hago, ¿cierto? Es una actividad, pero bueno, ¿y cuál es su propósito de vida? Muchas veces quedamos cortos ante esa respuesta. He tenido la oportunidad maravillosa de interactuar con personas que tienen muchos años de experiencia, manejan bien idiomas, con 2 posgrados, y cuando uno les hace estas preguntas o trabaja en la herramienta, quedan cortos. Y no está mal que se dé ese cuestionamiento. De hecho, salen resultados pues muy interesantes, donde se toman decisiones, por supuesto, importantes. Y por supuesto, muchas de las personas con las que trabajamos de la mano, de forma directa, pues realizan otro tipo de actividades o buscan constantemente estar mejor, ¿cierto? Entonces nosotros cuando asistimos a las personas que buscan empleo, pues vemos que la mayoría de los clientes nuestros están trabajando. Entonces ellos, pues por supuesto, están buscando un empleo mejor, bien sea por términos económicos o tener un mayor estatus, o poder tener la posibilidad de trabajar en ciertos sectores. Entonces, finalmente vemos que en común tienen eso, ¿no? Que quieren tener otra actividad laboral. Entonces nos lleva a trabajar de manera mucho más profunda la herramienta, y vemos que muchas veces se escucha más el ego que el alma. Cuando hablamos más del ego, el alma es cuando seguramente vemos en las redes sociales o los cursos de coaching o las charlas que se hacen a veces en las empresas, ¿no? La diferencia entre el jefe y el líder. El jefe oprime, el jefe siempre quiere ser protagonista, quiere pasar por encima de los demás, lo que importa es su imagen. No me interesa cómo yo me dirija hacia los demás, lo importante soy yo, ¿cierto? Y al final, si nos ponemos a evaluar la situación, el modelo económico en el que vivimos, pues somos egoístas, ¿verdad? Para poder adquirir, por ejemplo, la energía, el agua, los servicios, pues no somos muy generosos, ¿no? Ni con la naturaleza, ni con los animales, cómo cuidamos el medio ambiente, ahí nos podemos cuestionar de muchas maneras. Nos sirve, por supuesto, para enfrentar a muchos miedos. En lo personal, ¿no? Yo, es decir, se me dificultaba poder interactuar, presentarme ante muchas personas, poder hablar. Sé que virtual aquí puede ser un poquito diferente, pero igualmente es un reto, no es fácil. Es decir, por mí en ese entonces, preparar o desarrollar charlas, talleres, etcétera, con personas que no conozco, no me conocen. Entonces, tenía, por supuesto, esos miedos y en los cuales pues, seguimos trabajando constantemente. Y encontrar ese propósito de vida, que es algo muy interesante, que incluso aquí uno puede hacer comentarios o preguntas donde uno cuestione incluso el modelo educativo, ¿no? Porque uno pues se prepara, obtiene un conocimiento, herramientas, habilidades para poderse desempeñar, sobre todo en un ámbito laboral, ¿verdad? Pero si empezamos a revisar de fondo el por qué yo hago esto,
¿cierto? Aquí pues en la comunidad sé que no solamente hay ingenieros, hay otras profesiones o personas que tal vez quieren estudiar pero no saben qué. Entonces, se trata de no mirar tanto el resultado, sino amar el proceso, disfrutar el camino que muchas veces se nos dificulta. Vivimos en una sociedad que constantemente es acelerada, hiperconectada, vemos mucha información que la mayoría, ¿no? Por ejemplo, las noticias no es que sea la más alentadora. En la actualidad, pues vemos toda la problemática pues, social, económica, pues que vive pues, nuestro país. Actualmente vemos toda esta gran problemática que se vive, por ejemplo, en el Medio Oriente, con Afganistán. Entonces, incluso, ¿no? Hablar de estos temas, pues tienen situaciones, ¿no? Complejas, limitaciones. Entonces, empezamos a ver que vivimos en un mundo, ¿no? En un mundo que definitivamente pasan muchas cosas, suceden muchas situaciones que no podemos controlar, que de hecho, de toda la carga mental que nosotros tenemos, somos conscientes de entre el 1 y el 5% del trabajo mental o de las funciones que tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. La mayoría de esos trabajos, esos procesos que nosotros ya interactuamos con el medio, se dan de manera inconsciente. De hecho, acá vamos a ver un pequeño video que nos puede ayudar a entender mucho mejor el por qué nosotros pensamos, sentimos, nos comportamos de ciertas maneras, ¿sí? Y ahí influyen mucho, por supuesto, los patrones de crianza, ¿sí? El modelo de crianza de nuestra familia, las familias que constantemente se van resignificando. Recientemente leí un artículo muy interesante donde hoy en día la tendencia es el microliving, es decir, los apartamentos de menos de 40 metros, porque las familias se están transformando. Las nuevas generaciones no están pensando en tener hijos, están pensando más bien en tener la oportunidad de viajar, conocer muchos lugares del mundo, en tener, es decir, un buen nivel educativo, aprender idiomas, de una manera de desarrollar, evolucionar y trabajar más en ese trabajo interior, valga la redundancia. Entonces vemos que esto pues está transformando, está cambiando y no de la familia convencional, ¿no? De unas décadas atrás, mamá, papá, hijos, ¿no? Vemos que el concepto de familia está cambiando, entonces no lo podemos generalizar, no lo podemos dejar como uno solo. Y por supuesto, el entorno en el que crecimos. Es decir, podemos venir de un mismo barrio y demás, pero en definitiva, el camino que tenemos en un colegio, en una universidad, por supuesto, nos puede generar una influencia, nos puede marcar la manera en cómo nosotros vemos el mundo, o más bien, cómo lo interpretamos. ¿Sí? Aquí otra pregunta para ustedes, si quieren pueden colocar en el chat. Bienvenidos, por supuesto, en el que ustedes nos compartan, nos digan qué ven ustedes en la imagen. Les doy un minutico para que puedan escribir aquí en el chat, ¿no? Ustedes qué ven en esta imagen, ¿no? Que para algunos resultará curiosa, para otras personas tal vez les resulte encantadora, para otras personas les puede resultar ofensiva la imagen. Entonces, eso pasa, ¿no? Que no sé si pueden ahí escribir, maravilloso, si no, pues no hay ningún problema, lo pueden hacer igualmente. Bueno, entonces, un segundito ya aquí, listo. Entonces, como podemos apreciar en la imagen, es decir, a partir incluso de los comentarios que yo les hago de cómo puedo interpretar la imagen, ¿cierto? Les puede de alguna u otra manera cambiar su percepción, ¿no? Sobre la misma. Pero la imagen, el contexto es igual, ¿no? Los estímulos son los mismos, solo que nosotros, a partir de nuestras historias de vida, a través de ese entorno cultural en el cual nos hemos venido desarrollando, interpretamos la situación de una manera muy diferente. Y es ahí como precisamente la conformidad social, el entorno cultural en el cual nosotros vivimos, nos marca mucho para tomar decisiones y actuar en consecuencia de ello. Entonces, les voy a compartir aquí este video que es muy curioso y por supuesto nos lleva a entender mucho mejor cómo funciona, ¿no? La conformidad social.
We get the cameras rolling as more unsuspecting patients arrive. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of Muy bien, entonces, retornando aquí a nuestra charla, nuestra conferencia, como pudieron ver en el video, en el primer grupo, todas las demás personas eran cómplices, eran actores, a excepción de la chica de uso morado. Pero vimos que ya en el segundo grupo eran personas totalmente ajenas del grupo experimental y ven cómo funciona, ¿no? La conformidad social. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el video con lo que estamos hablando? De la herramienta, del Ikigai, de encontrar nuestro propósito de vida. Es porque muchas veces nosotros vamos a un nuevo puesto en una organización, nosotros queremos proponer cosas, o tomamos decisiones en un ejemplo, no, yo quiero estudiar tal carrera, yo quiero hacer esto con mi vida, yo quiero montar mi propia empresa, quiero ser influencer, bueno, en fin, ideas, ¿no? Sentimientos, y nos encontramos con frases de este estilo, ¿no? Acá siempre se ha hecho así, así ha funcionado toda la vida, oye, no, está mal lo que haces, es diferente, no, no, eso está mal, todo el mundo lo ha hecho así, vas a fracasar en esto, es que estamos en pandemia, no, es que estamos en Colombia, ¿sí? Es decir, entrar, por ejemplo, a Twitter, ver los comentarios de la gente, infortunadamente es una red que las personas suelen pelear por todo, ¿no? Es decir, yo siempre lo he dicho, Twitter es una red donde tú pongas tu comentario, igualmente lo que tú pongas siempre te lo van a criticar, ¿sí? Van a haber los dos polos opuestos, pero siempre la gente va a estar ahí generando polémica, que de hecho el algoritmo está pues, diseñado para que no dure mucho, pero a veces suele ser muy viral, pero los posts no son tan largos como otras redes. Entonces, muchas veces tenemos este pensamiento, sobre todo en nuestra cultura local, nuestra cultura latina. Qué pereza, ¿no? Qué pereza hacer esto, qué miedo hacer esto, mejor lo dejo para mañana. En definitiva, si tú no quieres hacer algo en la vida, déjalo para mañana, ¿cierto? Finalmente es no hacerlo. Entonces, esta serie de pensamientos, esta serie de sentimientos, de actitudes de nuestro entorno inmediato, nos influencian en nuestra manera de comportarnos y nos lleva a esta pregunta, y más en este momento que tan particular que todos vivimos. Aquí yo no me salgo, al contrario, muy inmerso a esto que estamos interactuando en el futuro.
qué nos espera, qué nos depara el futuro. Mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, hay personas, ¿no?, que acuden a otras herramientas, hacen consultas, pues, las cartas, la astrología, etcétera, etcétera, porque las personas muchas veces lo que quieren es reducir esa incertidumbre. Pero en definitiva, el futuro es ahora, ¿cierto? Tal vez a algunas personas se les haga un poquito monótona o trillada esta frase, pero analicemos realmente lo que significa el ahora, el aquí y el ahora. Realmente de dónde tenemos el control de las situaciones, de las cosas que pasan en nuestra vida. Aquí en este momento, en nuestro presente, es lo que nosotros podemos controlar. Eh, Como la canción, ¿no? Lo que pasó, pasó, ¿cierto? Y ya no se puede cambiar. Es decir, mirar con el espejo retrovisor y echarle la culpa al otro, vivir con ese sentimiento, muchas veces ese rencor, ese odio, es una decisión de nosotros, ¿cierto? Cuando tenemos situaciones que se nos hace difícil perdonar, seguir adelante, es un tema de nosotros, ¿sí? No es porque alguien venga a decirnos, oye, tienes que odiar a tal persona. Nosotros decidimos, consciente o inconscientemente, ¿no? Cargar con esas cadenas, con ese peso que viene en nuestras vidas y amargarnos nuestro aquí, ¿no? Nuestro aquí y ahora. Y como ven esta frase, ¿no? El hoy es el pasado de tu futuro. ¿Qué significa esto? Que lo que finalmente nos puede generar los cambios o las modificaciones de lo que pueda ocurrir en nuestra vida en el futuro es el aquí y el ahora. ¿Sí? Es decir, realmente, si ustedes participan, por ejemplo, en esta charla y aplican las herramientas, creen en ellas, por supuesto, empezamos a generar poco a poco un patrón de cambio en nuestra vida. Muchos por ejemplo, los libros que uno pueda documentarse en el camino, ¿no? Muchos, digamos, expertos en hábitos nos hablan, si nosotros cambiáramos, aunque sea un 1% diario, constante, mantenido en nuestras vidas, pues fíjense que al final del mes hemos cambiado ya un 30% de elementos vitales de nuestra vida. ¿Cuál es el asunto? Yo siempre pongo este ejemplo. Vamos al gimnasio en enero, muy juiciosos, ¿no? Año nuevo, vida nueva, maravilloso. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas que tenían ese propósito en enero, en este momento están en el gimnasio o desde la casa? Pero ¿cuántos realmente están trabajando en bajar de peso, cambiar sus hábitos alimenticios? Esa es la gran pregunta, ¿no? El por qué nosotros tenemos una serie de hábitos, de comportamientos que pues, nos cuesta, ¿no?, modificarlos y cambiarlos. De hecho, aquí les hago una invitación maravillosa que puedan participar aquí en el chat. Y es que ustedes puedan describir en una sola palabra la situación actual del mundo. O sea, que ustedes, ¿cómo lo pudieran resumir en una sola palabra? ¿Qué es del mundo? ¿Cuál es la situación actual del mundo en el que vivimos? En una sola palabra. Vamos a ver si podemos leer aquí algún chat. O de pronto aquí el ingeniero Oscar nos pueda colaborar. O si alguien de pronto levanta la manito y quisiera participar, maravilloso. Recuerden simplemente dar clic al icono de la manito y con mucho gusto vamos a habilitarles su micrófono. Aquí nos escribe el ingeniero Oscar Ferley, incoherencias, desesperanza. Bueno, no sé si alguien más quiera aportar. Gracias, Caos. Oscar. Caos. Perfecto. Muy bien. Listo. Digamos que estamos bien con estas dos descripciones. Está excelente. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Entonces, ¿cómo entender, ¿no? ¿Cómo estamos? La pregunta, ¿no?, nos lleva a una interpretación. ¿Cómo estamos viendo el mundo? Aquí es donde podemos incluso cuestionar, o sea, esa percepción que tenemos del mundo es porque tenemos que evaluar entonces nuestros medios de consumo. O sea, si nosotros utilizáramos de pronto otros hábitos donde solamente viéramos noticias positivas y que la economía está mucho mejor, suponiendo, ¿no?, generando una hipótesis, de pronto un poco distante de la realidad. No, es que la economía colombiana creció tantos puntos, hay más empleos, todo está mejor, ya la cifra de decesos por COVID ha bajado de una manera significativa. ¿Será que nuestra interpretación del mundo sería así? ¿Sería la misma?
Entonces, aquí es una invitación, ¿no? Para todos, incluyéndome, por supuesto, y es en trabajar en esas fuentes de información, en esas fuentes de datos en las cuales nosotros alimentamos y cambiamos nuestro entorno, ¿no? Cómo lo estamos interpretando. Infortunadamente, hoy en día los medios de comunicación quieren ser virales, ¿no? Y el mecanismo más efectivo, rápido, ¿no? Simplista muchas veces es el amarillismo. Pues una noticia trágica, compleja, vivir, ¿no? Nuestra historia de nuestro país es compleja. Entonces, esa clase de historias, de comunicados, pues tienen más alcance, ¿no? Más reacciones de parte de las comunidades, de la sociedad. Entonces, los medios de comunicación deciden también, pues, que eso, pues, le dan prelación, ¿verdad? Es raro y diferente, no es típico ver eh, mensajes o titulares de noticias que inicien con noticias bonitas, ¿cierto? Positivas para nuestro entorno. A excepción de pronto, no sé, algún evento deportivo, los Olímpicos y eso, ¿no? Porque en esta ocasión, pues, ¿cierto? No, pronto no nos fue como quisiéramos, pero bueno, eso sí daría obviamente a otra charla muy distinta. Entonces, fíjense cómo tenemos también nosotros un trabajo importante, obviamente, sin desconocer la realidad. ¿Sí? Tampoco les invito a soñar y todo vivir en un mundo ideal, pero sí tenemos que evaluar, ¿no? Las fuentes de información. Muchas personas no tenemos ese hábito a veces de consultar noticias arrancando el día, pero realmente esas noticias me ayudan. Realmente para mí es como poner un ejemplo muy puntual, la situación de inseguridad. Hemos visto temas tristes, ¿no? En Bogotá, donde asesinan policías y empiezan a generarse una serie de pensamientos, sentimientos, ¿no? Que asociamos. Pero si de pronto no consideramos estas noticias y viéramos que la percepción o los índices de seguridad cambian, ¿será que salimos más tranquilos a las calles? Sí, finalmente esa famosísima encuesta de percepción de seguridad, que es muy subjetiva, ¿no? Pero fíjense cómo influencia en la manera como nos podemos sentir en nuestra propia ciudad. Entonces, aquí pues surge esta herramienta para las personas que no conocen del concepto. Viene traducido una palabra japonesa que viene pues a traducir básicamente pues razón de ser, razón de vida, aunque no exactamente hay una palabra precisa para el castellano, pero digamos que para efectos de la charla lo que viene a acercarnos es a un propósito de vida, ¿no? Entender cómo yo quiero vivir mi vida. Entonces, este Ikigai pues, nos habla de 4 grandes dimensiones en las cuales generan unas combinaciones y surgen otros 4 elementos. Entonces, por supuesto, les hablaré uno a uno de una manera pues, muy resumida, muy clara, porque sé que aquí el tiempo de todos es muy valioso. Y finalmente darles algunas pautas, ¿no? Unas herramientas en cómo avanzar precisamente pues, con el Ikigai. Primero, tener presente esto. El Ikigai es cambiante. El Ikigai va generando un proceso, es decir, evolutivo, ¿por qué no decir? Como les hablaba al principio de mi historia personal, ¿sí? Mi propósito de vida a los 19, 20 años era muy diferente a lo que en la actualidad con 33 años puedo tener. Por supuesto, a los 40, 50 años va a ser diferente. Entonces, es importante que tengamos muy claro que este Ikigai va cambiando y que no se sientan mal, que si ustedes lo proyectan a 1 año, 2 años, y tal vez en 2 años ustedes miran al retrovisor, ok, ya lo tengo todo, ok, no, pero quiero más, está bien. ¿Sí? Es decir, hay que resignificar, reescribir y trabajar en ese nuevo Ikigai, o si existe otra herramienta que a ustedes les funcione mejor, súper bienvenido. ¿Sí? Aunque pues sabemos que la cultura japonesa es milenaria y esto no es nuevo, esto lleva muchísimos años de aplicación, solo que por la globalización y demás, se ha trabajado mucho en Latinoamérica. Muchos coaches de empleos, por ejemplo, utilizamos esta herramienta para orientar, llevar a las personas a encontrar ese propósito, ¿no? Y mejorar su desempeño en entrevistas. Antes de la charla de hoy, estaba ahí en la red LinkedIn y vi una encuesta que hacía un colega. Bueno, ¿cuál es el principal error en las entrevistas? Y él daba como 3 opciones, más o menos. Muy curioso en los comentarios, muchas personas decían, sí están interesantes las opciones, pero realmente como que el mayor error de las entrevistas, el no ser exitosas, es porque no nos conocemos bien a nosotros mismos. De manera individual, junto a un gran amigo, hicimos una sesión hace un par de semanas de unas charlas, es decir, de herramientas, ¿no? De cómo enfrentar entrevistas en inglés. Pudimos conocer 2 personas del escenario, fueron 30 personas que se conectaron, de esas 2 manejan bien el idioma, pero ellos se percibían que no manejan, o sea, que no saben.
Entonces decimos, sí, con ese inglés que usted está manejando, usted puede pasar la entrevista, estoy convencido. ¿Cuántas postulaciones has hecho? No, ninguna. Entonces, hay muchas personas que no saben que saben, ¿no? A veces suena un poquito como confuso lo que digo, pero de eso se trata el Ikigai. Por eso yo aquí les traigo realmente pues, una ayuda, ¿no? En ese paso a paso, en la construcción del Ikigai. Entonces, en la primera parte, cuando hablamos de lo que amo, podemos hablar a nivel personal, podemos hablar a nivel profesional, de esas actividades que disfrutamos al realizarlas. No necesariamente están atadas a un ámbito económico. Entonces, por ejemplo, yo amo pintar, yo amo la música, ¿sí? Eso me gusta, eso me encanta. Es decir, incluso ahorita más adelante les comparto otra imagen donde hay unas preguntas, ¿no? Para que ustedes también les faciliten, ¿no? Ese proceso de exploración. Ya vamos a ver eso incluso cómo nos puede servir para poder ganar, ¿no? Un ejemplo, una entrevista o avanzar en un crecimiento laboral. ¿Cierto? Hablaré del tema organizacional, que es donde pues históricamente he venido trabajando y tengo el conocimiento y la experiencia para ustedes con mucho gusto. Pero esta herramienta se puede aplicar a muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, lo que yo amo hace referencia a eso, a aquellas actividades, aquellos comportamientos que ustedes tienen y los disfrutan, de verdad que se apasionan por eso. Pero también es importante que en eso es lo que ustedes aman, hay que identificar qué hábitos puede ser que no nos ayuden mucho. Por ejemplo, a mí me fascina conocer, interactuar con personas y culturas nuevas. ¿Cuál puede ser el problema? Que si yo por estar en esa interacción y estar conociendo de personas y estar hablando y demás, descuido de pronto, no sé, otras obligaciones, negocios, otras responsabilidades, pues hay que tener atención con eso. Entonces, hay que decir, no solamente escribir las actividades que yo amo, sino revisar, pues, qué están generando esto en mi vida, ¿cierto? Eso que aparentemente yo digo, ok, me encanta, disfruto, sí me aporta realmente a mi vida. Entonces, eso es por un lado. Entonces, es esa invitación a explorar, a entender realmente si lo que yo disfruto hacer me aporta para mi vida y el entorno inmediato. Lo segundo, el experimentar, trabajar en lo que ustedes son buenos. En mi caso particular, yo soy psicólogo, sin embargo, me considero muy hábil para el manejo de las tecnologías. A mí en lo personal la pandemia me ha ayudado porque muchos de los clientes hoy en día son unos expertos ya en conectarse a Teams, por ejemplo en GoToWebinar, en cualquier plataforma. Entonces hacemos sesiones en vivo, personalizadas o pregrabadas, o sea, no hay ningún problema. Cuando hicimos la migración de los profes a virtual, bueno, remoto realmente, no, no es virtual, es remoto, pues no, en lo personal no tuve mayor dificultad porque ya venía históricamente trabajando en esas herramientas. Entonces, muy bonito para, en mi caso personal, decir, ok, qué chévere que soy psicólogo, pero una habilidad que tengo me permite generar un diferenciador. Y ante otros colegas les dificultan las herramientas, pues yo fluyo y me destaco. Entonces, es eso. Es decir, son actividades, son habilidades que ustedes pueden tener. Otra, yo soy muy bueno en la atención al detalle, en encontrar rápidamente diferencias, errores, situaciones. Entonces, esto lo he aprovechado muy bien, por ejemplo, yo hago un tema de reclutamiento de hojas de vida. No lo hago masivo como tal vez en el pasado, pero, por ejemplo, cuando asistimos a las personas que quieran contratar nuestro servicio para mejorar la hoja de vida, esto de verdad que ayuda a esa habilidad. Eh, me sale más rápido el proceso y puedo ser más efectivo en el mismo. Entonces, es esa evaluación. Incluso yo les invito a que ustedes pregunten con personas de su entorno, ojalá personas no tan allegadas a ustedes. Muchas veces el problema de la familia, ¿no? O los familiares, uno les pregunta a veces de pronto por pena, por qué no decirlo y sin ser tóxico en el comentario, envidia, sí, se presentan las situaciones, a veces no son sinceros. Entonces, qué bueno que ustedes consulten también con otras personas de su entorno, así no sean tan allegados, y pregunten, oye, si tú tuvieras la oportunidad de exaltar algo de mí, hiciéramos una ceremonia de premiación, ¿tú qué reconocerías de mí? ¿Qué ves que me destaco? ¿Qué crees que soy bueno para el mundo? Seguro ustedes podrán incluso conocer de elementos que tal vez ustedes consideren que no son tan fuertes. Entonces, eso es muy, muy importante. Era el ejemplo que les daba del inglés. Hay chicos que son muy buenos en el inglés, les fluye, solo que tienen miedo, pero cuando interactúan con los demás, pues la percepción es totalmente diferente, es muy funcional. Ahí va el tercer paso y es lo que el mundo necesita, ¿no? Entonces, cuando hablamos lo que el mundo necesita,
es hacer una lectura, ¿no? Adecuada de los medios, como les decía, no desde el aspecto negativo. Sé que los medios son muy amarillistas en la actualidad, pero revisando, ¿no? De fondo, ¿qué es lo que buscan los medios? Hoy en día están floreciendo los influencers. De hecho, no hace mucho, esta mañana realmente me llegó publicidad de Google. Oye, empresario, mira, finalmente todo el artículo, el video decía, invierta o pague a través de un influencer para que sus productos sean más visibles. Ok, podríamos revisarlo, claro, pero es entender, ¿no? Un mundo donde los chicos se están cuestionando en si estudio o mejor me vuelvo un influencer, ¿cierto? En pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, es que ese es el futuro es ahora. Esas actividades particulares, ¿a qué responsabilidad tengo yo al delegarle o entregarle un celular a un niño menor de 10 años y precisamente en esas decisiones? Hay muchos estudios en los cuales se ha podido corroborar que hoy en día los niños, su entorno más influenciable, pues son estos chicos a través de las redes y no ni siquiera sus propios padres, porque ellos interactúan más con el celular que pues, con sus padres. Entonces, hay que revisar eso, ¿no? Es decir, es un mundo que en definitiva está muy digital, muy de conexión pues con esos influencers, pero ¿quiénes son esos influencers? ¿Qué hay detrás de esta industria, no? O sea, ¿qué es lo que venden ellos? ¿Será que nos distraen, nos aportan? ¿Quiénes de ellos realmente podemos aprovechar o cómo llegar a esas audiencias? Entonces hay que revisar eso, por ejemplo. Eso es simplemente un comentario a manera de consejo para que podamos mirar, ¿no? Las posibilidades del mundo. Pero en definitiva, ¿no? Vivimos en un mundo totalmente globalizado, en un mundo que quiere explorar otros planetas, un mundo que requiere constantemente humanidad, compromiso, respeto, de alguna manera una universalidad frente a nuestros derechos humanos. Entonces surgen, ¿no? Surgen oportunidades, hay muchas, hay muchas. Muchas veces nos quejamos, ¿no? Es que empleo no hay, es que está difícil. Sí, efectivamente, el tema de la empleabilidad va a seguir cambiando. De hecho, hay proyecciones que hacia el 2030 muchas de las profesiones que hoy en día se consideran fuertes, es decir, muy estables, están en riesgo de también ser modificadas o reemplazadas por la inteligencia artificial. Simplemente aquí les dejo un comentario. Simplemente entren a YouTube y vean o investiguen en el buscador robots de Boston Dynamics, ¿sí? Van a ver precisamente cómo estos robots asemejan los movimientos del cuerpo humano y ya hacen giros hacia atrás, parkour, en fin. Entonces, es decir, el futuro es ahora. Hay que trabajar en esas oportunidades actuales para podernos anticipar y que el mundo está cambiando. No podemos pretender que la formación que tuvimos hace 10, 20, 30 años nos siga aplicando de igual manera en la actualidad. Por supuesto, hay conocimiento que es nuestra base, pero nosotros estamos en la responsabilidad, en la obligación de actualizarnos, ¿sí? En vez de ir en contravía con esas tendencias, pues analicemos y pues no es hacer lo mismo que los demás, pero sí generar valor a ese entorno. Entonces, esa es la parte más retadora, ¿no? Porque es empezar a crear, en hacer cosas diferentes. Hemos podido conocer en el camino personas que pues vienen de ganar muy buen dinero, pero dicen, ok, no, pues mi nivel de vida no es el mismo, la calidad de vida, pues yo decido ganar menos dinero, pero estar más tranquilo en casa, tranquila, tener un mejor equilibrio. Hay muchas empresas que definitivamente el trabajo en casa no han podido. Eh, esa idea de trabajar más horas es mayor productividad, está mandada a recoger. Hoy en día los trabajadores del conocimiento trabajamos es por resultados, así de sencillo. Por supuesto, hay sectores de la economía que han evolucionado más fácilmente, pero hay otros que les cuesta. Es decir, está esa sensación del jefe incómodo y que cree firmemente y le hace sentir a su equipo que si usted está en la casa no está trabajando. Le incomoda que si la persona se lleva el equipo portátil y está en la cama trabajando, no es productivo. Esa imagen errada de que uno es productivo sentado al frente de un computador y con vestido pues formal y es que yo soy productivo. Eso tiene que cambiar, ¿no? Eso está cambiando, de hecho, pero muchas empresas se resisten, pero ese es el camino. Entonces, eso simplemente son comentarios, obviamente desde mi experiencia personal, se los comparto aquí con ustedes abiertamente, pero estoy seguro que aquí, desde sus posturas de vida, desde su formación, desde su entorno cultural, por supuesto, tendrán otras ideas. Si hay una idea de emprendimiento, miren, por lo más tal vez loca, ¿no? Que pueda parecer un principio, anímense, explórenla, experimenten,
háganlo, ejecútenlo, que esa es la última parte, no es lo que me pueden pagar. En definitiva, es decir, hoy en día es aplicable muchas maneras de ser, de trabajar en nuestras vidas y con las cuales nosotros, por supuesto, podemos, tenemos la manera de ganar dinero y beneficiarnos de ello. Ahora, un consejo, no pensar en una sola fuente de ingresos. Es decir, ustedes pueden tener su empleo, pero pueden trabajar en paralelo en su proyecto, en ese emprendimiento, en esa pasión, en recordar tal vez esos sueños de infancia que por alguna otra razón no los atendimos. He trabajado con casos, historias donde, uno que recuerdo mucho, una señora excelente, una trayectoria profesional maravillosa en el área comercial, pero la profesión era odontóloga. Y entonces ya validando con ella, ya en confianza, oye, ¿por qué odontología? Nunca la ejerciste. No, Cristian, es que mi familia, o sea, mi papá, mi abuelo, mis hermanos, todos son odontólogos. Entonces, era el que me pagaba la carrera y toda esa influencia tan fuerte que, pues, ella estudió odontología, pero lo de ella, tal vez si hubiera estudiado publicidad, mercadeo, sí, una área así, pues, relacionada a las ventas, maravilloso. Pero casos de esos pasan muchas veces. Nosotros estudiamos, tomamos decisiones por nuestro entorno cultural, pero tal vez nuestra pasión está totalmente alejada. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos orientación vocacional, nosotros buscamos involucrar a la familia, darle un poco de esa psicoeducación para poderles llevar a que tomen buenas decisiones los hijos, porque uno tiene el deseo o la habilidad. Ejemplo, yo quiero tener mi propia empresa y no sé, yo veo que en la actualidad ser contador, uy, es muy fácil, y ahorita pues con todo el tema de aclaración de renta, no, genial, gano mucho dinero, listo, pero realmente es la habilidad de la persona, o sea, contabilidad es donde usted se siente cómodo con uno. No, a mí me gusta la creación, el diseño, ok, pero ¿por qué no? No, es que allá no está la plata, no está el dinero. Entonces, ahí vemos que hay una serie de comentarios, pensamientos de parte del entorno que, por supuesto, influencian en esa toma de decisiones. Mm, Entonces, estas preguntas, ¿no?, nos pueden ayudar. Ahora, no quiere decir que eso sea en todo el caso aplicable. ¿Qué les gustaba a ustedes cuando eran niños? En lo personal, a mí también me gusta, por ejemplo, la arquitectura. Yo hacía maquetas y allá me apoyaban en la casa, ya hacía pequeñas ciudades con cartón paja, papel, en fin. Y esa era en ese entonces mi pasión, pero en definitiva dije, no, arquitectura no. Entonces, y hoy en día digo, no, no la aplica, pero tal vez otro gusto de cuando era niño, no sé, tener una comunidad feliz. Entonces, en este momento tenemos comunidades digitales, pero tenemos esa comunidad de escuchar ese niño interior, ¿cierto? Y revisar cómo, si realmente esos sueños los estamos cumpliendo en la actualidad. Eh, ¿Será que lo que estamos haciendo en la actualidad realmente somos cómodos? Esta pregunta es difícil, ¿sí? No es nada fácil, y más en un entorno si estamos como empleados, porque pues definitivamente si estamos como empleados, pues la subordinación es fundamental, ¿no? Entonces, hay días de días, hay días donde uno se siente cómodo, tranquilo, pero hay días donde uno se cuestiona, donde uno tiene al jefe que lo cuestiona su trabajo, uno se puede sentir frustrado, uno se puede sentir mal. Entonces es donde uno, ok, revisa, ¿no? O sea, finalmente es una interpretación que uno pueda tener. El jefe puede decir hasta lo que quiera, ¿sí? Pero es mi oportunidad, mi responsabilidad empezar a traer herramientas para yo no sentirme así. Es decir, yo tengo dos caminos, o dejarme afectar de lo que diga el jefe, o eh, tomarlo tranquilo, no tomármelo personal y seguir adelante en la vida. Ese es el propósito, trabajar en defender nuestros propósitos. Hoy me sucedió algo muy particular. Nosotros tenemos una comunidad donde compartimos ofertas laborales. Tenemos claro que es el tema de las ofertas laborales. Una persona, bueno, compartió otro tema totalmente ajeno. Yo por interno le di el feedback, oye, no, mira, es que son temas laborales. Si quieres, pásame el mensaje, lo difundimos en otro medio, pero la persona muy reactiva, pues me bloqueó, bueno, no, pues era de manera directa, no lo fue, pero obviamente se lo tomó muy mal y bueno, cuestionaba, ¿no? El asunto. Entonces como que de fondo decía, bueno, ojalá nunca le pase eso a su familia. Entonces como temas donde yo decía, bueno, el anterior Cristian decía, se lo toma mal, se puede enfrentar con la persona y tratarse mal. Hoy en día digo, oye, ¿qué estará pasando en la vida de esa persona que la lleva a preguntar eso, ¿cierto? Esa es mi realidad en este momento, es mi aquí y ahora. Tal vez el futuro yo lo piense totalmente diferente. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar en eso, ¿no? ¿Qué nos resulta fácil defender? O sea, trabajar en nuestras causas, en nuestros propósitos, cómo lo estamos honrando. ¿Qué tan fácil nos resulta llevar a cabo ciertas actividades y que muchas veces esas actividades se nos pasa el tiempo volando? Entonces yo les daba el ejemplo de pintar.
Entonces, si nos pintamos pues a partir de esa pintura se nos pasó el tiempo volando, oye, pero ¿por qué no tomamos una buena fotografía, lo llevamos a las redes y no sé, al momento algún concurso, y subastámoslo? O sea, muchas veces no somos conscientes de ese talento innato que tenemos, muchas veces por los miedos, lo que hacemos es ocultarlo y no lo abrimos al mundo, y seguramente a través de nuestras pasiones tenemos esa oportunidad de avanzar, ¿no? De hacerlo más visible. Como les comentaba, el término del Ikigai, precisamente, se los comenté de una manera muy precisa, muy resumida. Al ejecutarlo, realmente es otro mundo. De hecho, en las charlas que yo trabajo aquí con ASIM, hay una que vamos a realizar en septiembre y es enfocada a los hábitos, porque es que una cosa es hacer la introspección, en crear, en explorar, y otra cosa es ejecutar, ¿no? ¿Cuál es el reto que tenemos todos después de la charla, ¿cierto? El día de mañana, cuando nosotros nos despertemos, ¿cuál es ese primer hábito del día? O sea, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos y por qué lo hacemos? Preguntar si ese hábito, como arranca nuestro día, realmente nos está aportando a ese cumplimiento de la meta, por ejemplo. Eso es lo que pues yo los invitaría a preguntarse. Realmente ese es el espacio, como le digo, busqué ser muy preciso y muy respetuoso del tiempo de todos. No sé si alguien del público de pronto quiera levantar la manito, abrir su micrófono, aquí pues a través del ingeniero Oscar, por supuesto, en la medida de mis posibilidades, responderé pues a esas preguntas que puedan tener, o si quieren compartirnos algo maravilloso, para eso es el espacio. Entonces pues aquí les doy el espacio a ustedes. Claro que sí, doctor Cristian. Bueno, vamos a ver si alguien tiene preguntas. Recuerden, simplemente en la parte superior derecha de sus pantallas encontrarán el icono de la manito, dándole clic allí, yo les habilitaré su micrófono. O también contamos con el panel de preguntas. Bueno, aprovechemos este momento, doctor Cristian. Esta presentación la podemos compartir con los asistentes. Sí, señor, claro que sí, por supuesto. Perfecto. Una vez finalicemos la actividad, en sus pantallas aparecerá la evaluación del tema visto el día de hoy. Agradecemos mucho que nos colaboren calificándola y enviándola. Una vez la tengamos en nuestros correos, les enviaremos esta presentación. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, al parecer quedó todo claro, doctor Cristian. Perfecto, listo, Oscar, no hay ningún problema. Entonces, igualmente, aquí tienen los datos de contacto mío. Si es pronto ya quieren de pronto hablar de una manera más personal, ahí está mi WhatsApp. Y con todo gusto yo les puedo compartir la herramienta o darles alguna indicación que con mucho gusto les pueda servir para su desarrollo personal y profesional. Agradezco mucho su constancia y ya la comunidad que nos ha acompañado en la tarde de hoy. De verdad que para mí ha sido muy grato hablar de este punto y claro, hablar incluso de aspectos personales que ojalá de alguna u otra manera también ayuda o los invito a ustedes en trabajar en esa propia historia personal que escribimos constantemente. Muchas gracias a usted, doctor Cristian, en verdad por su excelente presentación. Y bueno, como siempre, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos su disposición y pues también esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales de ASIEN. Muchas gracias. A usted, doctor Cristian, señores asistentes, una excelente tarde y esperamos que continúen inscribiéndose en nuestras actividades en www.asien.org. Una excelente tarde para todos y gracias por su asistencia. Doctor Cristian, feliz tarde. Igualmente, hasta luego.